Bueno, hola a todos. Vamos a arrancar con este workshop y bueno, lo primero es gracias a todos por estar viendo y escuchando y les quería, este, antes que nada, contarles y pedirles que usen el chat para hacer preguntas. Vamos a estar leyendo todas las preguntas que ustedes hagan, las vamos a estar contestando al final del workshop. Así que siéntanse libres de usar el chat para preguntar cualquier cosa que en cualquier momento del workshop no se entienda o les quede una duda o simplemente quieran preguntarla. ¿Cuál es la agenda de este workshop? Bueno, es la que pueden ver en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es contar un poco por qué quisimos hacer el workshop, de qué se trata el problema que estamos proponiendo, cómo es el dataset que liberamos para este challenge y también queremos repasar un poquito cómo es el sistema de evaluación, cómo se los va a evaluar cada vez que ustedes propongan una solución. Cuando ya hayamos visto todo esto, que estemos todos seguros de que entendemos de qué se trata de lo que estamos hablando, vamos a entrar en la parte, propiamente hablando, en la parte del modelado, y vamos a tratar de entender algunas estrategias que hay sobre cómo poder abordar el problema que estamos proponiendo. Después de eso vamos a entrar en lo que es el core del workshop, que son los baseline. Antes que nada, ahí vamos a explicar qué es un baseline y por qué son útiles, cómo los podemos usar. Vamos a ver heurísticas para construir algunos baselines que son bastante competitivos. Y también creo que es interesante, les voy a mostrar un poco de cómo se pueden implementar con unas pocas líneas de código en Python. Los vamos a ver corriendo en vivo y vamos a ver cómo escorean para esta competencia. Y después, para cerrar, vamos a pensar un poco con todo lo que hayamos hecho en el workshop, y los scores que tengamos, como si uno quisiera mejorar esto y dice, quiero tener un score que sea un poquito más alto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede construir a partir de ahí? Después de todo, en Machine Learning, una de las cosas más importantes es la iteración. Uno generalmente cuando aborda un problema lo que trata de hacer es hacer una solución sencilla y después ir iterando y construyendo soluciones que performen cada vez mejor y quizás sean cada vez un poquito más complejas. Así que vamos a hablar un poco de las iteraciones. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del workshop? Nosotros creemos que es muy importante compartir conocimiento con la comunidad de Machine Learning y de Data Science en general. Y también nos dan muchas ganas de despertar interés en la gente, que se sumen más, que cada vez seamos más y que podamos discutir estos problemas con más gente. También somos conscientes de que hay mucha gente a la que le interesa pensar este tipo de problemas, abordarlos, pero dice, ¿cómo dan los primeros pasos? Bueno, nosotros con este workshop lo que queremos hacer es lograr proponer un espacio donde poder contarles cómo se dan los primeros pasos, cómo uno puede arrancar con esto, lo que se llama el primer envión, ¿no? Para poder empezar a contar esto. Vamos a hablar un poquito de la competencia en sí misma. ¿Qué es esta competencia, este challenge que les estamos proponiendo desde Mercado Libre? Lo que ven en pantalla es el problema en sí mismo, el problema que estamos proponiendo, que como pueden ver ahí es construir un modelo de Machine Learning que pueda predecir qué es lo que un usuario va a comprar basándose en el historial de navegación. Quería contarles un poco qué es un historial de navegación. Bueno, cuando ustedes navegan por el site de Mercado Libre o interactúan con la aplicación de Mercado Libre en el celular o en la tablet, todo lo que ustedes van haciendo, cuando ustedes hacen búsquedas y buscan un teléfono celular o hacen una búsqueda de algo que quieren comprar, eso y las views, que son cuando ustedes cliquean en un ítem y lo miran, todo eso queda registrado y queda grabado en un historial. Por ejemplo, esto, lo que ustedes están viendo acá en pantalla, es mi historial de navegación de hoy a la mañana. Yo ayer a la noche estuve mirando algunos cascos de motos, hoy a la mañana miré algunos libros que quiero leer y quedaron grabados ahí. Imagínense que ustedes ven esto en la pantalla. Eso es mi historial de navegación. Son los últimos 6, 7 ítems. Y tienen que adivinar. El problema es, adivinen qué terminé comprando de todo esto que está en la pantalla. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, queremos pensar eso un poco y ver cómo se puede empezar a pensar ese tipo de problemas. Viendo esto, ¿qué terminé comprando? Hablemos un poco de los datos que liberamos para esta competencia. Liberamos un dataset que tiene historias de navegación, que ya sabemos lo que es, lo compré antes, y de compras de un e-commerce en Brasil y en México. Se hizo un trabajo realmente fuerte, muy fuerte, para que este dataset sea totalmente anónimo y de esta manera poder liberarlo a la comunidad. Y creo que esto ya tiene un valor bastante grande porque tener esta data para poder jugar un poco y
probar modelos ya está buenísimo. Bueno, lo que quiero hacer ahora es mirar un poquito más en detalle qué formato tiene el dataset, así estamos todos seguros de que entendemos de qué hablamos cuando hablamos de cada una de las partes de la data. En el site del challenge se van a poder bajar 3 archivos. El primero se llama train_dataset.jl.gz y tiene todo lo que es la data de entrenamiento. Con esto quiero decir que son todos los historiales o sesiones de navegación que vamos a usar para entrenar los modelos. En esta pantalla pueden ver un ejemplo de cómo es un historial de navegación. Esta que ven en la pantalla tiene 5 eventos. Adentro de User History ven 5 eventos, pero bueno, después va a haber otros historiales de navegaciones que pueden tener 5, 10, 15, 1, cualquier cantidad de eventos, no está predeterminado. También hay otro archivo que es muy parecido, que se llama testdataset.jl.gz, en vez de train dice test adelante, que es prácticamente igual que el dataset de entrenamiento, pero hay un campo, que es este que pueden ver acá abajo de todo, que es el ItemBot, que no lo tiene. Porque el ItemBot indica qué terminó comprando el usuario. Es decir, entonces la idea es que ustedes usen la data que está de entrenamiento, que está en el archivo este de entrenamiento, para entrenar un modelo, y después usen ese modelo ya entrenado para hacer predicciones sobre qué terminó comprando los usuarios con las sesiones que tienen en el dataset de test. Cuando ustedes hagan un submit de eso a la página, nos envíen esas predicciones, nosotros podemos escorearlas y podemos darles una métrica que indique qué también ustedes le pegaron, qué también ustedes adivinaron qué terminó comprando el usuario. Entonces, a ese dataset de test le falta este último campo, que es lo que el usuario terminó comprando. Hay hay una descripción que queremos dar que hay como de los ítems que están adentro. Cuando hablamos de eventos, estos eventos pueden ser de 2 tipos posibles. Un evento que es de tipo search, es cuando un usuario hace una búsqueda en el site o en la app. Y un evento de tipo view es cuando un usuario mira un ítem específico. En el caso de que el evento sea search, en el campo event info, ustedes van a poder encontrar la búsqueda que hizo el usuario, es decir, el texto que el usuario ingresó en la cajita de búsqueda. Y en el caso de que el evento sea de view, ese campo va a tener el ID del ítem que el usuario miró. Hay un archivo más que ustedes que se tienen que bajar para jugar con esto, que es el que contiene la metadata de los ítems. ¿Qué quiere decir metadata? Supóngase que un ítem es, por ejemplo, teléfono celular pirulito. Bueno, ustedes van a ver eso como un ID. Van a ver ítem info en las sesiones de navegación y va a aparecer un ID que es un número entero. Pero usando esta metadata, ustedes pueden ir a buscar ese ítem por esa key que tienen en las sesiones de navegación y ver un poquito más de detalle de qué se trata ese ítem. Va a figurar el título, va a figurar el dominio, va a figurar la categoría y algunas cosas más. Y ustedes van a poder usar esas cosas para jugar con los modelos, para entrenarlos. Por eso es importante que se fijen y se bajen este archivo. También tiene, como pueden ver acá, tienen el precio, tienen esto que es Category Path from Root, que es el path completo desde la hoja correspondiente hasta la raíz del árbol de categoría. Esto les va a ir indicando una estructura jerárquica de categorías que les va a dar bastante información de qué tipo de ítem es. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de cómo es la evaluación de los resultados. ¿Qué es una evaluación? Bueno, esto lo conté un poquito antes, pero lo cuento un poco más ahora. Cuando ustedes tengan un modelo y lo usen para hacer predicciones, es decir, para adivinar qué terminó comprando el usuario, lo que tienen que hacer es subir esos resultados a la página del challenge. Una vez que lo suben, el site evalúa qué tan bien les fue, qué tan bien adivinaron ustedes y les da un puntaje. Y de lo que se trata de la evaluación y de lo que quiero hablar ahora es de cómo se asigna este puntaje, cuáles son las reglas por las cuales les dan ese puntaje, ese número que les dice su posición, que también les fue. Bueno, vamos a hablar de una métrica que se llama DCG, que es Discount Cumulative Gain at K. At K quiere decir, en nuestro caso es siempre at 10, que es porque estamos mirando, nosotros les pedimos que propongan 10 ítems, que nos den, adivino estos 10 ítems, ojalá alguno de estos sea, bueno, el K es cuántos ítems ustedes mandan, en nuestro caso 10. La idea de esta métrica es que para cada ítem I se calcula este producto que ven acá.
donde de un lado tenés G, que es una función que es siempre creciente, que es la ganancia. Es importante que esta función es creciente, porque cuanto más relevancia tiene el ítem para nosotros, más grande tiene que ser la ganancia. Y D, que es una función decreciente, que se llama el descuento. Teniendo en cuenta esto, lo que podemos ver es que si fijamos un ítem, siempre se premia la relevancia y se castiga la posición. Lo que quiere decir esto es que este producto que está dentro de la sumatoria siempre es más grande cuanto más relevante sea el ítem y va a resultar más chico cuando se lo muestre en posiciones más grandes. ¿Esto por qué se hace así? Imagínense que si ustedes muestran, me dicen, yo creo que esta persona va a terminar comprando este ítem en la posición 10. Bueno, eso tiene menos valor que si ustedes me dicen y la pegan. Eso tiene menos valor que si ustedes lo ponen en el primer lugar, que le ponen todas las fichas a ese. Bueno, entonces se premia la relevancia y se castiga la posición. Lo más común, la relevancia, bueno, acá marco, la relevancia es esta, rel la ganancia es la función G y el descuento es la función D. Siempre lo más común, lo que se suele hacer es como G tomar a la función identidad, es decir, una función que no hace nada, que es como tacharla de ahí, que quede solamente la relevancia. Pero para que quede completo, lo incluí acá. Y como descuento se suele tomar 1 sobre el logaritmo en base 2 de la posición más 1. Nosotros estamos tomando el logaritmo natural, pero es prácticamente lo mismo, cambia un factor multiplicativo nada más. Lo que también es interesante saber es que podemos elegir G y D como queramos, absolutamente. Lo único que hay que respetar es que G sea creciente y D decreciente. El problema que tenemos con esta métrica DCG es que si vos la calculás una vez que hiciste toda la cuenta y te dio un numerito, es muy difícil darse cuenta si el valor que te digo del numerito es bueno o es malo, porque no tenés nada contra lo que comparar. Por eso lo que vamos a hacer es usar algo que se llama el NDCG. La N es de normalize, desde DCG normalizado. Y lo que se hace es agarrar el DCG de la predicción ideal, es decir, de la mejor predicción posible, y dividirlo. Entonces todos los números de esta manera van a quedar entre 0 y 1. Entonces ahora cuando uno tenga un número, el DCG, al estar entre 0 y 1, si te da 0,5, sabes que estás en la mitad. Si te da 0,9, sabes que estás teniendo algo que está bastante bueno. Si te da 0,1 y por ahí no está tan bueno, pero sabes en qué lugar estás entre el 0, que es lo peor, y el ideal, que es el 1. Lo que está bueno saber también es que siempre que estás entrenando, siempre se conoce de antemano cuál es el ranking ideal, entonces esta cuenta uno la puede hacer. Lo que está arriba, como podemos ver ahí, es el DCG del que hablamos en el slide anterior, y lo que está abajo es el DCG ideal, el ideal DCG. Bueno, ahora pasamos un poco a cuál es la implementación que hicimos nosotros en Meli para este challenge. Nosotros consideramos 3 grados de relevancia: 12, 1 y 0. Si adivinamos qué ítem compró el usuario, le damos relevancia 12. Si no adivinamos el ítem, pero el ítem que propusimos es del dominio de lo que el usuario terminó comprando, decimos que tiene relevancia 1. Y si no adivinamos ni el ítem ni el dominio, no tiene ninguna relevancia, entonces le ponemos un 0. A la G la tomamos como la función identidad, que es un poquito lo que había adelantado antes, y D es el logaritmo de la posición más 1. Voy a hacer un ejemplo, voy a pasar esto muy rápido, es para contar cómo ustedes podrían hacer una cuenta a mano para calcular la evaluación. La voy a hacer muy rápido porque esto después se hace con una función que está en un código que vamos a disponibilizar para todos. Bueno, supongan que ustedes tienen una user history. Estas son una sesión de navegación, una colección de ítems que el usuario estuvo mirando y están ordenados. Y por otro lado, ustedes conocen el ground truth, conocen qué cosa el usuario terminó comprando. Tienen un modelo al cual le dan como input la sesión de navegación y les da una lista que es una recomendación. Esto es lo que ustedes recomiendan ordenado por preferencia de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en el primer lugar ustedes recomiendan el ítem 1, que tiene relevancia 1. Tiene relevancia 1 porque le pegaron al dominio. En el lugar 2 tiene el ítem 5, que tiene relevancia 0, porque lo que propusieron ahí no le pegan ni al dominio ni al ítem. En el lugar número 3 le pegaron al ítem.
Entonces tiene relevancia 12. Bueno, y va siguiendo así. ¿Cómo vamos calculando los DCG at k para las distintas posiciones? Por ejemplo, el DCG at 1, que es el primero, es, como tiene relevancia 1, en el numerador tenemos un 1, que es la relevancia, y dividimos por el descuento, que es logaritmo de la posición más 1, logaritmo de 1 más 1, que es logaritmo de 2, y nos da este número que ven acá, 1.443. En el siguiente paso, el DCG en 2, no se suma nada, porque como teníamos relevancia 0, no sumamos nada. En el siguiente la pegamos con todo, le pegamos el ítem. Entonces suma un montón. Y ya nos fuimos a 10,098. Seguimos con este razonamiento y podemos ir calculando los DCG a distintas posiciones. Y llegamos a este número que está acá abajo, 11.154, que es el DCG en la posición 10. Ahora está el tema que les había contado antes. El DCG dice 11.154. No les dice nada. ¿Está bueno o está malo tener un DCG de 11.154? Y no sé, no tengo idea. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos esta predicción, que es la predicción ideal. En el primer lugar, ¿cuál es la predicción ideal? Una que en el primer lugar, con la con la posición más chica de todos, le pegamos al ítem exacto. Y en la siguiente le pegamos a todos los dominios. Calculamos los DCG de estas predicciones, igual que hicimos antes, y después simplemente en cada una de las posiciones dividimos el valor de la columna que está a la izquierda con el que está a la derecha. Vamos haciendo las divisiones, y cuando terminamos tenemos un número que nos da 0.497. Y ahora sí sabemos qué también no fue. Estamos un poquito por abajo de la mitad. O sea, si estamos comparándonos contra el valor más alto que podríamos obtener y el más bajo, y estamos más o menos por la mitad. Es como si se hubieran sacado un 5 en una nota. Entonces, ese es el valor de dividir por el DCG ideal y tomar el DCG. Ahora que estamos todos más o menos ya en tema con lo que es cómo se evalúa, pasamos un poquito a pensar cómo se puede modelar este problema, que no es obvio, es un problema que hay que pensarlo bastante, no es a priori obvio cómo hacer un modelo para resolver esto. Esta es la estrategia más rápida, más fácil de implementar así muy rápido, que es una estrategia multiclass out of the bot. En esta estrategia el modelo recibe como input la historia de navegación y la metadata, y arroja como output para cada ítem posible la probabilidad de que el usuario haya terminado de comprar ese ítem. Una vez que tenemos las probabilidades, nos fijamos qué ítem tiene la probabilidad más grande y recomendamos ese. De los que quedaron, nos fijamos la más grande, recomendamos el siguiente, y así hasta tener 10 ítems y hacemos la recomendación. Quiero hablar un poquito de qué tiene de bueno hacer esto y también de qué tiene de malo. Dentro de los pros, de las cosas que está bueno de usar este tipo de modelos, es que es muy, muy fácil de implementar, porque hay muchos modelos out of the box en muchísimas librerías de Machine Learning y las pueden usar usando unas pocas líneas de código. Hacen unas pocas líneas de código y ya tienen un modelo que les da predicciones. Por ejemplo, pueden usar Scikit-learn, Keras, PyTorch, LightGBM, la que se les ocurra. Y ya enseguida tienen algo de este tipo. También está bueno que no es necesario hacer muchísima ingeniería de features. Casi hay muchas librerías que te dejan agarrar los datos casi como están y pasárselos de input al modelo y tenés una predicción que te da un score para cada ítem del inventario. Tenés un score, te escorea todos los ítems de una sola vez. ¿Cuál es la o las contras? Bueno, la mayoría de estos modelos en la última etapa, cuando tienen que calcular las probabilidades, usan una función que se llama softmax. Esa función, cuando uno tiene un número de clases muy grandes para predecir, es muy costosa computacionalmente hablando, y ese es nuestro caso, porque nosotros queremos predecir cuál es un ítem, y tenemos varios miles de ítems posibles para elegir. Entonces, va a ser muy costoso de calcular ese softmax. Y otra cosa que tampoco está buena, es que si ustedes miran un poco el dataset, hay muchas categorías, es decir, muchos ítems, que no tienen muchas vistas ni muchas compras. Entonces, por ahí un modelo de este tipo no va a poder aprender muy bien las probabilidades de esas clases. Así que el resumen es que las cosas a favor es que muy rápido pueden tener un modelo, y las contras van a ser que quizás no sea el modelo que mejor performe del mundo. Pero lo pueden probar a ver cómo les da y pueden hacer la experiencia, y siempre es interesante mirarlo.
Vamos al siguiente. Este es un modelo que está compuesto de dos partes. Una que es un generador, que se ocupa de generar candidatos que van a ser recomendados, y una vez que tenemos esas recomendaciones, hay otra componente del modelo, que es el ranker, que les pone un score o los ordena, es lo mismo, porque si les pone un score, después los ordenas por el score, y escorea o ordena esos candidatos. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? ¿Por qué está bueno hacer esto? Bueno, lo que pasa es que en principio cuando uno empieza a pensar este problema, uno tiene muchos miles de candidatos y tenés que escorear todos. Pero si queremos asignarle un score o una posición a cada uno usando la metadata, tenemos un tema de performance. Piensen que si queremos usar, por ejemplo, el título, tendríamos que parsear el título de todos los ítems para cada ejemplo del dataset. Y eso es como bastante costoso. Pero si uno piensa un poco, ¿tiene sentido calcular el score a una reposera si el usuario se pasó toda la última semana mirando bicicletas? Sí, por ahí no. Y hay muchos de esos ejemplos. Entonces, la idea es que el generador te filtra ejemplos que no tienen sentido y a grosso modo te da los candidatos que vos crees que tiene sentido escorear y ponerle poder de cómputo ahí para ordenarlos. Y nos quedan ítems que son más relevantes. Una vez que tenemos esos pocos candidatos, ahí podemos pensar en usar un modelo de Machine Learning para rankearlos. Dentro de un ratito ya vamos a ver qué son los baseline y vamos a ver algunos modelos baseline, y les adelanto que los baseline los podemos usar como generadores, que eso es otra de las cosas interesantes que creo que estamos abordando en el workshop. De vuelta voy a ir a cuáles son los pros y las contras de esto. Bueno, una cosa a favor es, antes les había hablado de lo malo que era tratar de usar softmax cuando teníamos muchas clases. Acá podemos evitar pasar por ese softmax con muchísimas clases porque, por ejemplo, en el Scorer ustedes pueden usar un sigmoide para escorear, una función que sea mucho más simple, y evitamos el problema del softmax. Podemos usar heurísticas que son muy sencillas como generadores, y después, cuando uno tiene los candidatos, las mejora en la etapa del ranker. Es decir, se aplica todo el poder de Machine Learning y todo el poder de cómputo a escorear algunos pocos candidatos. Eso está bueno. Y como contra, es que diseñar el generador no es tan difícil, pero diseñar el ranker puede ser un poquito más complicado y hay que ponerle un poco más de trabajo. Y muchas veces necesitamos tocar el dataset y hacer un dataset un poco más customizado para poder abordar la etapa del ranker. Cuando ustedes ven acá en el subtítulo de la presentación, yo puse que a este tipo de modelo se lo suele llamar Candidate versus Noise. Esto es porque lo que uno hace es decir, cuando uno quiere hacer un score, dice, bueno, le tiro un ejemplo que sé que el usuario terminó comprando, y le digo, este lo terminó comprando. Le tiro otro que no terminó comprando y le digo, este no lo terminó comprando. Los ejemplos que no terminó comprando son el ruido, los que terminó comprando los llamamos la señal o candidatos, y lo que tiene que hacer el modelo es adivinar si estamos tirando señal, es decir, candidatos o ruido. Para lograr hacer eso hay que ingeniárselas para hacer un dataset y que funcione bien. Esa es otra de las contras. Hay un trabajo ahí y hay un trabajo para diseñar el ranker. Hay otra estrategia de modelado posible que se me ocurre, que es usar un modelo más customizado, con más trabajo, y también usar una función de pérdida o loss function también customizada. Ya antes conté que, creo que esto ya lo dije varias veces, pero vuelvo a decir, que el mayor problema de usar el multiclass estándar es la última capa, el softmax. El softmax es el que traduce los resultados del modelo en probabilidades. Esta función softmax es la que podemos ver acá. Es esta fórmula matemática que está acá. Lo que dice esta fórmula es que la probabilidad de un token, palabra, token, clase, W, dado un contexto C, es este cociente que pueden ver a la derecha. En este cociente, H es el último layer del modelo que está oculto y B' es el último embedding que está calculado con los últimos pesos. El problema lo tenemos en el denominador. Si miran el denominador, hay una sumatoria que recorre todo el vocabulario. Nuestra clase
esa sumatoria recorre todas las clases, es decir, todos los ítems del inventario de Meli. Es inmenso, es mucho costo computacional calcular eso. Entonces, hay mucho trabajo de cómo poder usar otro tipo de modelos, otro tipo de cosas que eviten calcular eso. El tema que hay es el tema que hay con esto es que en los modelos de Deep Learning que son los más usados últimamente, usan la salida del softmax, que es la que traduce todo en probabilidades, para calcular una función de pérdida. Esta función de pérdida es la que nos indica qué tan bien, o loss function, es la que nos indica qué tan bien estamos, y es la que el modelo tiene que optimizar y llevarla a un valor lo más chico posible para entrenarlo. Y esta función de pérdida, la más tradicional, es la cross entropy, la entropía cruzada, usa el softmax. Entonces, la manera de evitar este problema que hay con el denominador de la softmax, hasta donde yo vi, las más comunes hay dos maneras de evitarlo. Una es aproximar la softmax, hacer una softmax aproximada, que es, por ejemplo, el caso del hierarchical softmax que puse acá, y otras lo que hacen es evitarla completamente, por ejemplo, el negative sampling o el noise contrast estimation, que es el último, evitarla completamente transformando el problema en otro, sacan el softmax, se construyen una función de pérdida que es otra, muy bien elegida y muy ingeniosa, y evitan ese problema. Y pueden hacer multiclase, como si fuera out of the box, que lo ponen y les predice las categorías, con las ventajas de lo que tiene el softmax, de tener el softmax, que es que te da un score para cada cosa, pero sin las desventajas de tener que calcular toda esa sumatoria que está abajo. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esto? Es que es complicado, es complicado hacerlo, hay que trabajar bastante, no hay una librería out of the box, así que uno le permite escribir 3 líneas de código y salir andando, y hay que arremangarse y trabajar. Bueno, pasemos un cachito ahora a los baselines. Y voy a contar qué es un baseline. Bueno, un baseline es un modelo muy simple. Ni siquiera es machine learning. O sí, a veces sí, pero son modelos muy simples que nos sirven para dos cosas. Como punto de partida, uno muy rápido con un baseline podés hacer algo que te da un score y sabes qué tal estás. Y también te sirve para que cuando hagas modelos más elaborados puedas compararte contra algo. Les pongo un ejemplo, por ejemplo. Hay baselines que son fuertes y otros que son débiles. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un recomendador, abordáramos este challenge diciendo, bueno, cada vez que tenga que decir qué compró el usuario, agarro 10 ítems al azar cualquiera y los tiro. Eso es un baseline. Es un baseline que no va a performar bien, porque estamos eligiendo 10 cosas al azar de un inventario gigantesco y es muy poco probable que le peguemos algo. Pero ¿para qué nos sirve? Bueno, todo lo que hagamos a continuación de eso le tiene que ganar por mucho, porque es un baseline muy débil. Si hacemos algo súper complejo y no le ganamos o le ganamos por poquito a ese baseline, y tenemos que pensar en hacer otra cosa, porque no tiene mucho sentido ir por ahí. También hay baselines que son muy buenos, que dan recomendaciones fuertes y es complicado ganarles. ¿Y de qué nos sirven? Y nos sirven de desafío. Che, tenemos que hacer un modelo que le ganen a eso. Ejemplos de baseline. Miramos los ítems que visitó el usuario, en el orden que vino, tomamos los últimos 10 y los recomendamos. Ese es un baseline, vamos a ver en un rato cómo performa. Les adelanto que performa bastante bien. Y es un baseline totalmente válido. Casi no hay que programar nada. Uno agarra los ítems que visitó, los ordena, se queda con los últimos 10 y los tira así como viene, y anda. Y después uno lo puede agarrar y decir, che, lo puedo usar como generador para después tratar de escorear o de rankear con uno de esos modelos compuestos. También lo puedo usar para tratar de tener una línea que quiero sobrepasar. Che, si hago otra cosa más compleja, le quiero ganar a este. En ese sentido está bueno. Es lo que estoy diciendo acá abajo. Si un modelo no le gana al baseline, no tiene mucho sentido usarlo. Veamos el primer baseline, que es el que les había adelantado antes. Que son los ítems más vendidos. No, este no es el que les adelanté antes, este es otro, perdón. En este baseline lo que hacemos es, miramos las views que tuvo un usuario, es decir, miramos el historial de navegación
miramos qué cosas miró. No estamos mirando las búsquedas, solo las cosas los ítems que el usuario miró. Miramos qué dominio tienen las cosas que el usuario miró y nos fijamos el dominio que más miró la persona. Es decir, de todas las cosas que hubo, hay una lista de dominios, cuál es el dominio que más estuvo mirando. Nos quedamos con ese dominio y después de ese dominio buscamos cuáles son los 10 ítems de ese dominio que más se venden en el dataset que tenemos. Y recomendamos esos. Si no hay 10 ítems más vendidos porque pasa algo raro y el dominio tiene menos ítems, rellenamos al azar. Este es un baseline. Y lo que quería hacer es mostrarles cómo se puede codear y cómo performa. Voy a salir un poquito de modo de presentación para mostrarles código. Bueno, acá este es el notebook que voy a usar para mostrarles un poquito implementaciones de baselines. En la primera celda, que es esta que está acá, están los import de rigor. No hay absolutamente nada raro. Estoy importando librerías que se van a usar para leer, simplemente para leer la data y para dar información en pantalla. La segunda celda, que ya está ejecutada, porque como tarda un ratito en cargar la data, la tengo preejecutada, es una función auxiliar que toma los archivos que nosotros estamos dando para esta competencia y las convierte en listas. En la tercera data está la parte donde leo el archivo de entrenamiento y lo separo en una parte para entrenar y otra parte para hacer el test. Me estoy quedando, acá pueden ver, con el 20% para hacer test. Una cosa importante les cuento acá, el archivo de entrenamiento es muy grande, yo me quedé con 50.000 ítems, no de entrenamiento, 50.000 ítems en total antes de partirlo, para poder ir un poquito más rápido. Pero después, cuando disponibilizamos el notebook, ustedes le pueden cambiar acá y ponerle, por ejemplo, known, y esto va a correr con todos los ítems, pero va a tardar un poquito más. Bueno, vamos a ver la implementación de las que les estuve hablando antes, los que son los ítems más vendidos del dominio más visitado. Lo primero que hacemos es armar un diccionario que se llama ventas por dominio, que en realidad es un diccionario de diccionarios. Este diccionario lo que tiene es así. Para cada dominio tiene un diccionario con ítems y dice cuántas personas compraron ese y cuántas ventas tuvo cada uno de esos ítems de ese dominio. Esta línea que está acá abajo lo que hace es construir ese diccionario. Me construyo otra función auxiliar que se llama dominios visitados, que recibe como input una row. Una row para nosotros es un ejemplo del dataset de entrenamiento, que si recordamos lo que habíamos contado antes, era un JSON que tiene un historial de navegación. Entonces toma como input una row, que es el historial de navegación, y lo que hace es devolver una lista con todos los dominios que visitó el usuario. No una lista, sino un contador. Es decir, devuelve los dominios con un número que dice cuántas veces se visitó ese dominio. Acá estoy haciendo una prueba, por ejemplo, agarro la segunda o la tercera, porque empieza de cero, la tercera row del tercer entrenamiento y le calculo los dominios. Uy, perdón, voy a volver acá. Lo corremos y vemos que este usuario estuvo mirando auriculares y smartwatch. 6 veces visitó 6 veces auriculares y 9 veces un smartwatch. Me construyo otra función, que esta es la que propiamente va a terminar haciendo la recomendación, que lo que hace es, no, esta no es la que va a pasar la recomendación, perdón, es una función auxiliar. Que lo que hace es, uno le pasa un dominio, le pasa un número K, en nuestro caso es 10 porque queremos recomendar 10 cosas, y lo que devuelve es cuáles son los K, o 10 en este caso, ítems más vendidos del dominio que le pasamos. Entonces, por ejemplo, acá le digo, de este dominio, cuáles son los 10 ítems más vendidos. Y me devuelve una lista con 10 ítems ID. Y ahora sí, esta es la función que es la heurística que nos va a dar, o baseline, que nos va a dar la recomendación de la que veníamos hablando, que es los mejores del mejor dominio. Recibe como input una fila, un ejemplo, es decir, la historia de navegación, le estamos diciendo, quiero que me recomiendes 10, y lo que va a terminar devolviendo son 10 ítems que son los que, según esta heurística, cree que hay que recomendar al usuario. Hago un ejemplo con la primera fila.
me devuelve estos ítems. Y ahora lo que vamos a hacer es usarlo y escorear, a ver cómo anda esto. En esta celda que está acá, lo que hago es agarrar las filas del dataset de test, que es uno que no usé, porque fíjense que de alguna manera, en esta celda que está acá arriba, cuando yo miro los dominios visitados y las ventas por dominio, le pasé el dataset de train. O sea, esto tiene, aunque sea de manera rudimentaria, un entrenamiento, donde usé la data de entrenamiento. Entonces lo voy a probar en el de test, que tiene data que esto nunca lo vio antes. Entonces agarro los rows del dataset de test, hago la recomendación y le agrego a esta lista donde están IPRED, que es donde están las predicciones. Se toma unos segundos. Listo, ya tenemos en IPRED las predicciones. Acá en esta celda lo que hago es agarrar del dataset de test nuevamente y pedirle cuál es el ítem que terminó comprando, nuestro ground truth, cuál es la verdad. Acá está la posta, qué terminó comprando el usuario. Una vez que tengo esto, simplemente corro esta línea de código acá. Pueden ver que hay un import que importa el índice G-score. Ese es código que vamos a disponibilizar para todos, para que todos puedan escorear sus modelos sin necesidad de tener que hacer submit a la página. Lo corremos, tarda unos segundos y nos da 0.12. No es un score maravilloso, pero si uno hubiera hecho algo al azar, estaría en el orden de 0.0 algo. Así que por lo menos multiplicamos por lo menos por 10 lo que sería el azar. Así que algo estamos haciendo. Y esa es la idea de un baseline. Hacer algo que aunque sea sencillo, no esté tan mal. Voy a volver a la presentación. Vamos a ver otro baseline, que es, esto ya lo había adelantado, últimos ítems vistos. Agarramos los ítems que ya estaban los últimos que el usuario miró, agarramos los últimos 10 y los recomendamos así. ¿Cómo nos irá con estos? Es muy, muy fácil de calcular. No necesita entrenamiento, no necesita nada. Los agarrás como viene y lo tirás. ¿Y cómo performa? Bueno, veamos cómo performa este. Voy a ir de vuelta al código. Tenemos acá, bueno, hice más o menos lo mismo que antes. Y me hice una función que se llama lastView, que lo que hace es toma como input una fila, un ejemplo, el historial de navegación, y agarra las últimas 10 cosas que el usuario miró y las recomienda. Y si no hay 10, agarra las que hay y rellena con cosas al azar. Es muy, muy fácil, no necesita entrenarse y es muy rápido de hacer. Acá siempre hago una pruebita para ver que la función está andando y devuelva, por ejemplo, 10 cosas que tengan sentido. Calculo las predicciones de vuelta, pero ahora con este modelo, con el lastView, y vuelvo a escorear, igual que antes. El ground truth ya lo tenía cargado. Epa, acá ya fue bastante más arriba. Antes estábamos en 0.10 y ahora estamos en 0.20. Esto nos dice que este baseline, que era muy, muy fácil de hacer, que no necesitaba ni entrenar, no está tan mal. De hecho, no es tan fácil ganarle a este baseline. Entonces, volvamos a la presentación. Este baseline, ¿cómo lo pueden mejorar? Ya tienen 0.20. ¿Cómo se puede mejorar un poco? Y hay muchas cosas que estamos rellenando al azar. Si piensan un poco por ahí, por dónde se puede mejorar la parte que rellena al azar, combinando dos baselines o algo, por ahí incluso se puede mejorar un poco. Otro baseline posible. Este es muy famoso, se llama vistas compras. O, en criollo, es quienes vieron esto, compraron aquello. En esto hice un poquito un dibujito de cómo lo vamos a pensar para que se entienda después el código, que es un poquito más engorroso. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diccionario que se llama vistas compras, que lo que dice que es un diccionario que tiene keys y cada key tiene otro diccionario. Las keys son los ítems que algún usuario miró, esto que se ve acá,
Y adentro de esa key hay otro diccionario que dice, de los que vieron este ítem que está acá, 10 terminaron comprando este, 23 terminaron comprando este, y así siguiendo. Y después hay un segundo paso donde se usa el vistas compras para hacer un score de cada usuario, mirando las views del usuario, es hacer un score para los ítems. ¿Cómo se imaginan que se hace esto? Bueno, uno mira qué cosas miró el usuario, después mirás, che, de los que vieron esto, cuántos compraron cada uno, y vas sumando y vas haciendo un score. Vamos a mirar el código de esto y vamos a ver también de paso cómo performa. Lo tenemos acá. La primera celda es el diccionario de estas compras que les conté y que les mostré en la presentación. Corre, en unos poquitos segundos lo tenemos. Si ustedes lo quisieran hacer con todo el dataset, tarda un poquito más, pero tampoco tarda mucho. Y después me hago una función auxiliar que es la que calcula los scores que les comenté antes en el slide. Una vez que tengo eso, me armo la función que agarra como output un ejemplo y directamente recomienda. ¿Cómo recomienda? Agarra los 10 ítems que mejor score tienen y si no hubiera 10, igual que antes, relleno al azar. Así de sencillo. Hago las predicciones, igual que antes, y vuelvo a escorear. 0.12. ¿Qué nos dice el 0.12? Y esto lo podemos saber porque tenemos en DCG, no DCG que no nos permitiría compararnos. 0.12 nos dice que estamos mejor que en el caso del ítem más vendido, del dominio más visitado, pero no tan bien como en el caso de los 10 últimos visitados. Así que hicimos 3 baseline y fuimos obteniendo una gama de scores que van desde 0.1 hasta 0.20 y en el medio pisamos el 0.12. Vuelvo a la presentación. Este no lo voy a mostrar en código, es un muy análogo a vistas compras, pero en vez de hacer vistas compras, es búsquedas compras. ¿Cuál es la analogía? En vistas compras uno decía, el que miró esto, terminó comprando aquello. En búsquedas compras, la idea es, quienes buscaron esto, terminaron comprando aquello. Es un poquito más complicado de hacer, porque uno tiene que ver qué quiere decir quienes buscaron esto, porque es texto, el usuario puede poner lo que quiera ahí, pero siempre se puede, bueno, tokenizar y hacer alguna cosa para manejar eso, y se puede hacer un búsquedas compras. Acá muestro en esta captura de pantalla, por ejemplo, se buscó PlayStation 5, y algunos usuarios habrán terminado comprando la PlayStation 3, algunos otros un Moto E6, pero bueno, esa es la idea. Y ahora quería hablar un poquito de cómo se puede iterar con esto. Bueno, ¿cómo podemos iterar? Lo primero y principal, que es lo que a mí más me gusta de esto, es usar los baseline que vimos y los que ustedes puedan hacer, todos los que se le ocurran, para medir nuevos modelos. También me gusta mucho la idea de usar los baseline como generadores de candidatos que después los evalúe un ranker, sabiendo que el ranker es un poquito más complicado de hacer, que ahí está el chiste. Y otra idea que también puede ser bastante fructífera es combinarlos. Incluso se los puede combinar usando Machine Learning a los baseline. Es bastante interesante. Otra posible línea para atacar este problema es preguntarnos, ¿qué pasaría si en vez de tratar de adivinar qué ítem va a comprar el usuario, nos concentramos en pensar de qué dominio es el ítem que el usuario va a comprar? Acá yo hice una cuentita para darme cuenta de esto, que es, me fijé, si lo hubiéramos pegado al dominio en las 10 posiciones, el DCG hubiera sido este que está acá. Es esta cuenta en 10 posiciones. Lo que está arriba es la relevancia, que es siempre 1. Lo que está abajo es el descuento, que siempre es logaritmo de I más 1. Así que nos da algo como 6.555. Por otro lado, el DCG ideal también lo podemos calcular. Es una cuentita fija, que es en el primer lugar la relevancia es 12 y en los otros lugares es 1. Y me da 22,46. Dividiendo estas dos cosas tenemos el DCG, que nos da 0,2923. ¿Esto qué nos dice? Que si nosotros consistentemente en cada predicción le pegáramos siempre al dominio, estaríamos cerca de 0,3.
solo con pegarle al dominio. Entonces, una posibilidad para iterar es hacer modelos en cascada. ¿Qué tal si hacemos un modelo que primero le pega muy bien al dominio? Entonces después ya sabemos que predecimos el dominio, sabemos qué dominio tiene y evaluamos y hacemos otro modelo que solamente escoree cosas de ese dominio. Es otra posibilidad de abordar este problema que hay que pensar, o que se puede pensar. Hemos llegado al final del workshop, así que espero ansioso las preguntas que tengan para hacer. Buenísimo, Parmas. Mil gracias. La verdad que estuvo buenísimo. Es súper interesante. Hubo no solo preguntas, sino que hubo mucha conversación muy buena y mucho intercambio muy bueno en el chat mientras lo ibas comentando. Así que está buenísimo que se dé ese intercambio. Igual fuimos sacando algunas preguntas que estaría bueno que vayamos repasando. Primero, ¿por qué se usa el logaritmo de la posición en el DCG? El logaritmo de la posición en el DCG que está abajo, en realidad se usa el 1 sobre el logaritmo, porque tiene que ser una función decreciente. Es algo que se adoptó como estándar en la industria. No hay algo que sea ciencia cierta. La idea atrás de eso, creo recordar, de las primeras implementaciones que hubo, es que tomaban el logaritmo en base 2. El logaritmo en base 2 es la cantidad de bytes que mide de alguna forma la información de algo, y eso se usa como si, che, cuanto más información tenga y lo estés poniendo más ahí, más atrás, te lo penalizamos. Pero no es, o sea, uno puede poner cualquier función. El logaritmo empíricamente anda bien para esto, para medirlo. No hay mucho más magia que eso. Perfecto, gracias. A ver, al enviar una solución, es decir, el CSV con las predicciones, ¿el mismo se corre automáticamente o cuánto tarda aproximadamente en arrojar una métrica? Si lo hacen en el site, yo probé varias veces escorear, mandás el CSV, tarda, bueno, lo que tarde tu conexión en subirlo al site, y después en unos pocos segundos se escorea y te da el número, te dice ya cuál es tu score y en qué posición quedaste, ya quedaste en la tabla de posiciones. Una cosa que es importante, aprovecho, dale, para contarles, ya que vino esta pregunta, es que ustedes tienen tres chances por día para submitir un CSV al sitio. Por eso está bueno también que usen el código que vamos a liberar del Scorer para, si ustedes quieren estar probando todo el tiempo, iterando y viendo más o menos cómo les va, el Scorer les da una muy buena idea, va a ser muy parecido al score que van a ver en el sitio. Entonces, y no gastan las 3 submissions que tienen por día. Tengan en cuenta eso está bueno contarlo. Es un muy buen tip ese. Gracias, Parma. Ok, ¿recomendarías modelos de Content-Based Filtering o Collaborative Filtering? Hay un tema con eso que yo suelo tratar de hacer híbridos con las dos cosas, porque content filtering suele servir un poco más cuando no tenés mucha data para el code problem, pero el collaborative suele andar muy bien cuando tenés data, pero no probé ninguno de los dos. Habría que probar y ver cómo les va. Son enfoques clásicos los dos. Perfecto. El problema principal de esto para ese tipo de enfoques, es que nosotros tenemos un número muy alto de clases, de cosas para recomendar. Entonces la complejidad de factorizar matrices y esas cosas para hacer filtering colaborativo clásico es alta también. Hay que hacerlo. Bien, perfecto. ¿Recomendarías trabajar con embeddings y traer el problema como una regresión y luego hacer KNN o me la complico haciendo los embeddings de los ítems? A ver, decímelo de vuelta mientras lo repienso, que lo voy pensando lo que me están preguntando, a ver si lo entiendo. Dale, la pregunta es... Y lo voy a refrasear a ver si lo entiendo bien. Dale. La pregunta es, ¿recomiendan trabajar con embeddings y traer el problema como una regresión y luego hacer KNN? ¿O me la complico haciendo los embeddings de los ítems? Si vos tenés embeddings de ítems que tienen sentido semántico para el problema,
Con esto quiero decir que los embeddings reflejan que si dos ítems están cercanos, quiere decir que muchos usuarios que navegaron esos ítems terminaron también comprando algo parecido. Entonces tiene sentido tener esos embeddings, y hacer un KNN es una opción lo más válida. La parte de la regresión creo que no estoy entendiéndola. Eso es lo que no sé cómo contestar. Si cuenta un poquito más en el chat, por ahí después la podemos retomar. No estoy entendiendo la parte de la regresión. Dale, si le pueden meter más detalle ahí en el chat, la retomamos después. Sigo con la próxima. El dataset, ¿cómo lo levantaron en Python? Porque pude hacerlo de una forma, pero no es muy eficiente. Bueno, el dataset, voy a tratar de compartir. Se sigue compartiendo mi pantalla, ¿no vale? ¿Sí? Sí, sí. Voy a ir al código que tengo. Acá hay este nodo va a quedar disponibilizado para todos, así que después lo van a poder usar. Si miren acá delante de todo, hay una función, estoy buscándola acá, que se llama JSONLine2List. Esta función, que tiene 5 líneas de código, es la que levanta el dataset. Y la levanta bastante rápido, así que después pueden usar este notebook y usarla sin ningún problema. Perfecto. Próxima. ¿Podrías elaborar un poco en lo de generación de candidatos y ranking? ¿Qué serían los candidatos? Por ejemplo, hicimos un baseline que es últimos ítems vendidos. Estamos recomendando los últimos 10. Ahora imagínate que en esta función vamos a ir a mirar código, ya que estamos, que es más divertido. Acá está la función que recomienda los últimos vistos. Por ejemplo, acá yo le estoy pasando un argumento que por defecto es 10. Yo podría pasarle que me dé 20, que me diga los últimos 20 vistos, bueno, siempre con algún relleno, ¿no? Cuando no tiene lo suficiente. Pero esos serían mis candidatos. Agarro 20 y esos son los candidatos. Una vez que los tengo, esos candidatos, es crucial cómo se ordenan. Qué preponderancia les doy, cuál les muestro primero. Porque si yo le pego al primer lugar con el ítem, me va a escorear altísimo. Si le pego al último, va a escorear, pero no tan alto. Entonces, esos serían los candidatos, y después habría otro modelo que agarra ese input, esos 20 que me dio esta heurística, y les pone un score a cada uno y los ordena de acuerdo a ese score. Una cosa que está buena la pregunta, porque además me puedo aprovechar para contar algo que está bueno. Una cosa que está buena es que cuando estás en la etapa de ranker, como tenés pocos candidatos, no tenés que escorear los miles y miles de ítems de todo el inventario de Meli, solo tenés que escorear algunos pocos que son los candidatos, podés usar cosas más complicadas. Por ejemplo, podés agarrar y a mirar la metadata, mirar los títulos, podés agarrar los títulos de cada candidato y compararlo contra los títulos. Estoy tirando un ejemplo, puede ser cualquier cosa, pero no es que yo haya que hacerlo, estoy diciendo algo que se me ocurre ahora. Podés mirar los títulos de cada candidato contra los títulos de cada ítem de la sesión de navegación y calcularles la similitud, que es, por ejemplo, un índice de Jacquard o alguna cosa parecida. Eso te va a dar 10 numeritos. Esos 10 numeritos pueden ser el input, y algunas features más, pueden ser el input de algún modelito de Machine Learning, un IGBM, una regresión lineal, lo que quieran que termine calculando un score. Un clasificador binario, y tomás la probabilidad como un score de que ese ítem que le estás pasando, ese candidato, sea el correcto o no. Y bueno, y de esa manera tenés un poco lo mejor de los dos mundos. Podés usar un modelo de Machine Learning y pasarle toda la metadata y hacer cosas complicadas para escorear, y no tenés que escorear y hacer esto sobre todo el inventario de Meli. Eso está bueno. No es una maravilla, no son todos rosas. Para poder hacer esto hay que laburar, hay que agarrar el dataset, modificarlo, pensar cómo es el dataset de candidatos que uno le tiene que tirar, tiene que seguir la misma distribución que las cosas que uno le está mostrando al modelo cuando genera los candidatos. Hay que sentarse a pensarlo un poco, pero se puede hacer y puede funcionar. Clarísimo. Bueno, a ver, la próxima. ¿Qué alternativas hay a utilizar one-hot encoding para features con miles de valores distintos? Se pueden hacer embeddings, se pueden usar. Hay librerías que te permiten prácticamente sin trabajo pasar variables categóricas con la cantidad que quieras y te construyen embeddings on the fly. Una que yo usé, que por ahí no es muy conocida, es una librería que se llama PyTorch on Fire.
Después podemos pasar por el chat. Pablo, por ahí si podés pasar por el chat el link al repo, que te permite agarrar varias features categóricas. Yo probé con todos los ítems de Meli, no tuve ningún problema, y te construye embeddings de la dimensión que quieras para esos ítems. Por ejemplo, le pones dimensión 100 y te hace vectores de dimensión 100, que son los embeddings de todos los ítems de Meli. Si lo entrenás lo suficientemente bien, incluso esos embeddings van a tener algún sentido semántico, así que está bueno ir por ese lado. OneHot encoding, con la cantidad de clases y de ítems que tenemos, por ejemplo, es complicado hacerlo. Bien, perfecto. La próxima, un poco ya la habías comentado durante la charla, pero es ¿qué rango de puntajes están esperando recibir de los modelos de los participantes? La pregunta sería, ¿qué rango nosotros estamos esperando? Sí, claro, ¿qué rango esperamos nosotros como organizadores del challenge? Creo que no hablamos nunca de esto. A mí me gustaría, pero esto es personal, no hemos hablado como organizadores del challenge. A mí me gustaría ver scores arriba de 0.3, que es pegarle a todos los dominios, pero no sé si es fácil. Esto es absolutamente personal. Por ahí es muy difícil. Por eso se llama challenge. Exactamente. Está bueno, está bueno. Arriba de 0.3. Si fuera fácil no es divertido, así que... Correcto. Che, bueno, ¿qué juegos se pueden hacer con la variable tiempo? Imagino que debe tener alguna relevancia los tiempos de los eventos del historial y su frecuencia. Está buena la pregunta. Yo hice una prueba cuando estuve jugando con la data. Hice una prueba calculando algo que no sé cómo se dice en castellano. En inglés es el dwell time, que es la cantidad de tiempo que una persona está mirando, por ejemplo, un ítem. Vos podés agarrar los tiempos de las vistas, tenés un timestamp, entonces vos podés calcular cuánto tiempo pasó desde que viste un ítem al siguiente y tomarlo como el tiempo que estuviste mirando ese ítem en la sesión de navegación. Y traté de ver si había alguna correlación entre, che, este ítem se pasó mucho más tiempo mirándolo, lo compró más, y no, la verdad no me funcionó muy bien eso, pero se puede, los tiempos es una variable que tenemos, habría que ver cómo se usa. Yo no la exploté todavía. Ok, perfecto. ¿Y el dataset ya viene limpio, sin NA, sin valores locos, etcétera? NAS no tiene, y no tiene valores que estén sucios, ni se costaba como muy, muy curado. Hubo mucho trabajo arriba del dataset para liberar un dataset que esté bueno. Sí, doy fe Hubo de un todo el equipo de trabajo que se gente, hizo. vos sabés, Ale, hubo un equipo de gente, Sí, hubo mucha gente trabajando en eso. sí. Tengo ganas, no lo quiero hacer, tengo ganas de tirar muchos agradecimientos en este momento por ese trabajo que fue inmenso. Los que lo hicieron saben de quién estoy hablando. Sí, y para quienes no saben, la cantidad de gente que hubo involucrada en el curado de ese dataset es tremendo, tremendo. Ok, esta es un toque más larga, así que voy por partes, así se entiende. En el 40 o 50% de las sesiones, el ítem comprado y el domain ID comprado no coincide con ninguna de esas variables de cualquiera de los ítems vistos. Esto me llevaría a pensar que un modelo basado en las búsquedas arrancaría con un límite de lo bueno que puede hacer. ¿Sería correcta esa hipótesis? ¿Me la repetís de vuelta? Porque Sí. necesito como pensarla. Vamos a verla. De En el paso, 40... hago una Sí. pregunta más mundana, Ale. Mientras arrancamos el workshop con luz y fue bajando. Estoy muy oscura. Si me esperan un segundito, prendo la luz porque estoy absolutamente a oscuras. Dale. Ahí copié en el chat del Zoom, copié la pregunta, porque es una pregunta que está bueno para leerla, tal vez. Es difícil si te la dice. Sí, por eso fui anticipando y podía hacer una pregunta larga para hacerlo un par de veces. Te copié en el chat del Zoom la pregunta para que puedas leerla. A ver, esperamos un segundito, voy para ahí. Ok. Creo que no lo tengo el chat del Zoom abierto. Pero, a ver. No éramos, si no te la... Sí, léemela de vuelta porque no la estoy Bueno, encontrando. dale. En el 40-50% de las sesiones, el ítem comprado y el domain ID comprado no coincide con ninguna de esas variables de cualquiera de los ítems vistos.
esto me llevaría a pensar que un modelo basado en las búsquedas arrancaría con un límite de lo bueno que puede ser. ¿Sería correcta esa hipótesis? El límite lo tiene en las búsquedas y también basado en las vistas y también combinado, porque es la naturaleza de cómo se producen las compras en un e-commerce y cómo compra la gente. Vos podés estar buscando, que yo me puedo pasar un rato hoy mirando que quiero comprar un teléfono y mañana me levanto a la mañana temprano, prendo la compu y me doy cuenta que los gatos no tienen comida y quiero comprar alimento para gatos y lo compro. Y todo lo que estuve mirando antes en el historial de navegación, eh, no tiene nada que ver con eso y es muy difícil que lo puedas saber, que lo puedas predecir. Cuando uno trabaja, voy a tocar algo por si hay alguien que le interesa leer estas cosas teóricas que son interesantes, pero no hay por qué saberlo, solo lo toco así de manera informal. Cuando uno hace un modelo de Machine Learning, uno lo que está tratando de hacer es aproximar una distribución de probabilidades. Una vez que uno tiene esa distribución de probabilidades, que uno la aproximó muy bien, igual, como toda distribución de probabilidades, tiene una incertidumbre, uno la puede conocer muy bien y no pegarle a las cosas. Y hay un error que uno siempre va a tener, que es inherente a la distribución de probabilidades. Ese error se conoce como error mínimo de Bayes. Y esa es la palabra clave que pueden buscar para entender que también está funcionando el modelo. La idea de que un modelo performa muy bien si uno está muy cerca del error de Bayes, no necesariamente que uno esté pegándole en todos los casos. En este caso, la distribución puede tener incertidumbres y uno puede no pegarle siempre, pero el score puede ser bueno igual. Ok, ok. Bueno, tengo una más por ahora. A ver, había gente que estaba preguntando sobre el path from root que falta. Entiendo que eso es porque el campo se llama category ID, en realidad, del path from root. ¿Es correcto? A ver, ¿sabes que no estoy seguro de eso, Ale? ¿Está faltando eso en el dataset? Claro, porque nos están diciendo que falta, pero en realidad me parece que es por cómo estaba documentado, pero el campo se llama category ID. Pero lo buscamos y lo aclaramos después, no hay Lo podemos problema. contestar después por chat o algo, porque yo ahora en este momento no tengo presente ese campo. Como no lo usé en ninguna prueba, Dale, 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 lo perfecto. tomé as is de la documentación que teníamos. Tranqui, tranqui. Bueno, y a ver, me quedaban un par acá últimas. ¿Pueden contarnos un poco de cómo se arma un domain ID? Mm, Es un nombre descriptivo. Yo creo, por ahí, incluso si alguien quiere aclararlo, si Pablo lo quiere aclarar, yo creo que es un nombre descriptivo, es una ID que Sí, identifica un dominio nada más, que no tiene nada muy elaborado. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. sí, Por ejemplo, cell phones, es descriptivo, está diciendo es el dominio de los teléfonos celulares. No hay mucha magia atrás de eso, creo. correcto. Y también a veces por ahí se malentiende que el domain ID parece una categoría, pero no necesariamente se pisa con el category ID. No Entonces, necesariamente. claro, entonces eso también puede hacer como un poco de confusión. Y un off-topic que te preguntan, ¿recomendarías alguna bibliografía en particular? Para este problema Sí, o en general. no especifica, pero acá estamos tratando de atacar este problema puntual de recomendaciones, así que Para este problema, y yo recomendaría bibliografía muy general de Machine Learning, que habla sobre problemas en general, como para empezar a entender qué cosas se pueden hacer y qué no. Para este problema en particular, no hay algo así que sea un libro que hable sobre este tipo de problemas. Quizás algún libro sobre recomendaciones, quizás si uno quiere ir a algo mucho más específico, algún paper. Lo que sí puedo decirles que está bueno leer, después podemos pasar por chat hablando de bibliografía y me acabo de acordar, es muy lindo la parte de generadores y rankers. Y esa parte donde leí algo muy lindo ahí de un paper muy famoso de YouTube, que es cómo usar redes neuronales para hacer recomendaciones de videos a los usuarios. Es un problema muy parecido porque tienen muchos miles y miles y miles de videos, así como nosotros tenemos muchos miles de ítems y hay que recomendárselos con una cosa todavía más complicada que tiene YouTube,
es que tiene que recomendarlos en tiempo real. Vos entrás y ya te tiene que dar en tiempo real la recomendación, de acuerdo a lo que vas mirando. Así que hay un paper, no sé si queda feo, lo puedo ir googleando, si no queda feo y lo pasamos ahora. No hay Pero problema. si no lo buscamos, no lo encuentro ahora, Manucci. No se hagan problema que después lo podemos compartir en las redes por donde pero vamos el pasando información del paper challenge. se llama algo así como Using Deep Neural Networks for YouTube Recommendations, pero por ahí la pifio en alguna palabra, en el wording, pero es algo así. Dale, tranqui. Ok, tiro una o dos más porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Hay ítems en el test dataset que no se hayan visto en el train dataset? Perdón, ¿cuántos? Habría que hacer, no lo tengo en la cabeza ahora, pero se podría ver tipo haciendo un poquito de exploración de datos, pero podría pasar perfectamente, ¿sí? Porque es una situación de la vida real. Y te pregunto si podrías repetir, el error que tenemos en las distribuciones sería el error mínimo ¿de qué? En criollo, Beige, que era un cura, que es el famoso, un cura que trabajó con probabilidades, que era el famoso el reverendo Valles. Listo. Ya lo vi, perfecto. Ok, última. Los datos generados por usuarios, ¿los datos son generados por usuarios ya expuestos a un sistema de recomendación? Buena pregunta, no lo sé ahora eso, ¿vale? Supongo que sí, porque esto lo estoy suponiendo, porque son usuarios que están sacados de la navegación de Mercado Libre, y Mercado Libre tiene recomendadores, así que yo quiero creer que sí, estoy casi seguro que sí, pero no lo puedo afirmar. 99% seguro que sí. 99,9. Perfecto. Bueno, Parmas, eso es todo para las preguntas. Te quiero agradecer por toda la explicación, creo que estuvo súper completo y súper claro. Les agradezco a todos los que se sumaron hasta estas horas para el workshop. Y tienen las redes sociales, tienen nuestro mail, tienen el site. Sigan mandándonos preguntas, dudas, consultas. Vamos a hacer todo lo mejor posible para contestarlas a todas a medida que lleguen. Nada, eso es todo por hoy. Así que muchísimas gracias a todos por haberse sumado y nos estamos viendo en la próxima. Gracias a todos también. Y gracias, Ale, gracias, Pablo. Gracias, gente. Chao, chao.